Perú, de la Universidad San Martín de Porres, conjuntamente con el NDI, Instituto Nacional Demócrata, tiene el gusto de presentar este conversatorio que va a tratar sobre un tema relevante que es gobierno regional, gobierno municipal, mujer y política. Como es de conocimiento, estamos entrando un proceso electoral en el cual se han fijado cuotas de género, van a generarse elecciones tanto municipales como regionales. En el caso de Lima hay una identidad, pero en el caso del resto del país hay dos tipos de gobierno a cambiarse. Y nuestra universidad consideraba importante, conjuntamente con el NDI, reflexionar, conversar sobre el tema de género, de violencia de género o situaciones de violencia hacia la participación de la mujer en la política. Ya tuvimos una muy grata experiencia con una campaña que trabajamos con el NDI a raíz de la Cumbre de las Américas. Tuvimos presencia de la señora Carla Velázquez y otros miembros del NDI acá, conversamos sobre el tema, se reflexionó y se debatió. Nuestro rector hubiera estado presente hoy día, lamentablemente él está fuera del país, pero les transmite su saludo y el compromiso que tiene la universidad, tanto a nivel académico como a nivel social, en fomentar el rol de la mujer en la vida académica, política e intelectual. En todo este marco, queremos hacer una primera fase introductoria con la participación de la señora Carla Velázquez y de nuestro profesor, el licenciado el doctor Aristides Vara Horna, quien ha hecho todo un trabajo también muy interesante de lo que es la violencia hacia la mujer en los ámbitos laborales, pero él, con su experiencia, su expertise, es un trabajo que viene desarrollando durante años, está trabajando este modelo también para llevarlo hacia el ámbito político. Entonces, con estas primeras reflexiones, tendremos en una segunda parte en que van a estar presentes mujeres que representan a varias de las listas políticas que van a competir en las elecciones de este año, que expresarán también su punto de vista desde su perspectiva sobre el rol de la mujer, tanto en el gobierno municipal como en el gobierno regional. Damos inicio con las palabras iniciales de Carla Velázquez. Muchísimas gracias, David. A ti y nuevamente a la Universidad San Martín de Porres por tener la apertura de poder trabajar aliadamente con el Instituto Nacional Demócrata. Para quienes no nos conocen, nosotros tenemos alrededor de 35 años promoviendo la participación, la rendición de cuentas y además la observación electoral. Creo que es importante hacer énfasis en que el Instituto Nacional Demócrata trata de hacer formación y capacitación de liderazgos en muchos países, colocando el énfasis en los procesos. ¿Y por qué en los procesos? Porque allí es donde se encuentran las fases más importantes del aprendizaje. Y en ese camino largo de formación, algo que hemos identificado no solamente nosotros, sino otros pares de la región, no solamente instituciones similares a la nuestra, sino también órganos de gobierno, es la necesidad del equilibrio y de la igualdad de género. Porque definitivamente, y creo que vamos a coincidir en eso, no solamente hace que tengamos un ambiente mejor laboralmente, sino en general en la sociedad y para poder transitar mejor dentro de la vida económica, social y política de nuestros países. Nosotros hace ya casi 2 años, más o menos, lanzamos la campaña que David les comentaba. Esta campaña se denomina No es el costo. ¿Y qué significa no es el costo? Y cuando la llevamos a América Latina, el primer país donde la lanzamos fue en México. Y decíamos, ¿será que la llamamos igual? Porque pareciera que en inglés tenía más sentido. Y cuando trabajamos la serie de nombres de cómo hacerlos, dijimos, no, tiene el mismo sentido. Y es que no es el costo para una mujer que participa en política, que por ejemplo le asignen en los partidos políticos los municipios, las provincias, las gobernaciones con más posibilidades de pérdida. No es el costo que cuando una mujer gana se le asigne una oficina al final de todas las demás
Generalmente esa oficina se perdió la llave, nadie la encuentra, o cuando uno encuentra la oficina está llena de muebles viejos. No es el costo que a nosotras las mujeres cuando hacemos campaña se nos asigna mucho menos tiempo que a los hombres. Se nos otorga menos cantidad de dinero para publicidad en campaña. Por eso es que la campaña tiene ese nombre de no es el costo. Las mujeres no debemos pagar un costo más alto que los hombres por participar activamente de la política. Y por eso dijimos, sí, el nombre está perfecto y se entiende perfecto en cualquier región y creo que además como anécdota nosotros hicimos un video en donde invitamos a diputadas y a senadoras mexicanas y a representantes de los institutos electorales. Y me correspondió a mí hacer el guión y cuando estaban ellas grabando, más eran las vivencias de ellas, superaban lo que habíamos hecho en el guión. Entonces, no es el costo, además del objetivo principal, que es la eliminación de la violencia política en contra de las mujeres activas, desde las que votamos hasta las que, como están aquí, pretenden ejercer el poder políticamente. No solamente tiene una frase o un emblema, tiene una serie de recomendaciones desde diferentes ámbitos de la vida, desde los medios de comunicación, empresas, justicia, institutos electorales, en los que en cada uno de esos espacios hay una serie de recomendaciones para que efectivamente se vaya eliminando la violencia política en contra de la mujer. Y además la relatora especial para la discriminación en contra de la mujer de Naciones Unidas se ha comprometido a través de un formulario que es parte de la campaña y que puede ser usado tanto por la mujer que es objeto de o víctima de violencia política, como también de aquellos o aquellas que han presenciado algún acto de violencia. Ese formulario está en la página del Instituto Nacional Demócrata y lo pueden encontrar en nuestras redes. La relatora se comprometió a informar su reporte con los casos que allí ella reciba. Entonces hay un compromiso más allá de solamente un nombre, de implementar efectivamente acciones que ayuden a disminuir la violencia política en contra de la mujer. Tus comentarios, sus reflexiones sobre este tema que nos acaba de introducir. Claro. Que es diferente en la presentación, ¿no? ¿Perdón? Que es diferente en la presentación. Así es. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Siempre es un placer para mí tener la oportunidad de compartir, de conversar en diversos espacios. Yo provengo de la academia, mi nombre es Aristides Vara, soy director de investigación de Ciencias Empresariales de la Universidad San Martín de Porres. La violencia que sufren las mujeres es una preocupación dentro de nuestro centro de investigación. Nosotros tenemos 4 líneas de investigación desde las ciencias empresariales y una de ellas es violencia contra las mujeres y género en las organizaciones. Llevamos más de 8 años de investigación, tenemos más de 15 investigaciones que hemos realizado en muchos países, principalmente en América del Sur. Y una de las cosas que hemos aprendido es que la violencia contra las mujeres es una pandemia. No hay país en el mundo donde no exista violencia contra ellas. La Organización Mundial de la Salud estima que por lo menos 3 de cada 10 mujeres es agredida física o sexualmente por su pareja al menos una vez, con enormes repercusiones no solo para la salud y el bienestar de ella, sino también de su familia y de la sociedad. Todos los estamentos de la sociedad sufren las consecuencias de la violencia contra las mujeres. Nosotros desde la academia hemos investigado cómo esa violencia impacta en la productividad de las empresas y hasta qué punto las empresas pueden prevenir, cómo pueden hacer las empresas para prevenir y ver la prevención de la violencia como una inversión. Tenemos ya experimentos que hemos realizado en Bolivia, en Ecuador, Paraguay y aquí en Perú, donde hemos demostrado que la prevención de la violencia en las organizaciones empresariales es rentable. No solo se debe hacer porque es necesario y es parte de la responsabilidad social, sino también porque hay una motivación económica. Lamentablemente las empresas
tienen su corazón en el bolsillo y su lógica trabaja así, costo-beneficio. Y hemos tratado de mostrarles de que también es así. Hoy estamos en otro escenario, que es el contexto político, que son las organizaciones políticas. Somos nuevos en este ambiente, pero de la experiencia que hemos tenido en el ámbito organizacional, encontramos que lamentablemente se repiten muchas circunstancias y muchas situaciones. En breve les voy a hacer una presentación de todo lo que se refiere a la violencia contra las mujeres en políticas, un panorama de todo lo que hay y todo lo que falta hacer. Y van a ver más o menos de lo que estamos hablando. Es más terrible de lo que parece, mucho más. Sí, si pudiera seguir con la línea de tu presentación. ¿Puedo empezar? Sí, sí. Si me puedo ir allá a presentar, por favor. Me siento más cómodo. Gracias. La violencia contra las mujeres, como bien indicamos, es una pandemia. Incluso los países con más altos ingresos en el mundo tienen altos porcentajes de violencia. Nosotros hemos trabajado 8 años de la mano con la cooperación alemana en investigaciones para prevenir la violencia en las empresas. Y Alemania, que es un país altamente desarrollado en ingresos, tiene 22% de sus mujeres que son agredidas por su pareja. No existe país en el mundo donde no exista violencia contra las mujeres. Y en países como los nuestros, en América del Sur, Ecuador, Bolivia y Perú son los países que tienen las violencias más altas, las tasas más altas. En Ecuador tenemos 6 de cada 10 mujeres que son agredidas por sus parejas. En Perú, 7 de cada 10 mujeres. En Bolivia, 8 de cada 10 mujeres. Son cifras realmente altísimas. Al ser una pandemia es inevitable que la violencia ocurra en diversos contextos. Nosotros hemos estudiado la violencia en el contexto empresarial y hemos encontrado que en las empresas, las mujeres que trabajan para empresas como dependientes tienen altos porcentajes de violencia. Lo hemos encontrado en Perú, en Bolivia, en Paraguay, en Ecuador, en Sudán, Pakistán, en Ghana, ahora lo estamos encontrando en Papúa Nueva Guinea, lo mismo. Sin importar el contexto, la violencia contra las mujeres está presente en las organizaciones. Y nos preguntamos, si eso ocurre en las organizaciones empresariales, ¿qué está ocurriendo en las organizaciones políticas? Donde el escenario, el contexto es propicio más a la conflictividad. La violencia lo que hace es restringir una serie de derechos, es una restricción a los derechos de las personas. La violencia tiene una naturaleza, un fin, que es evitar que las personas ejerzan ciertos derechos, es decir, que hagan algo contrario a lo que desean. Y cuando hablamos de violencia en política, estamos hablando de una violencia que restringe los derechos políticos, básicamente a ejercer una función pública, a ser elegido o poder elegir y a participar en asuntos públicos bajo diversos índoles. Aquí tenemos una evolución de cómo ha sido la participación de las mujeres como congresistas entre el año 1950 hasta el presente. Ustedes saben muy bien que en el Perú, Manuel Odría fue el que autorizó. En el gobierno de Odría se aprobó por fin el voto de la mujer. Antes del 50, o sea, hace 70 años atrás, era imposible pensar que una mujer pudiese elegir a sus representantes. No tenían ni el cerebro, ni la formación, ni la educación para hacerlo, según la literatura de la época. Hoy suena ridículo, absurdo y estúpido decirlo. Sin embargo, eso era la contienda. Si ustedes revisan las discusiones del Congreso de esa época para permitir el voto de la mujer, van a encontrar todos los argumentos que hoy en día son estúpidos. Ha pasado solo 70 años. Y podemos ver que a partir del 2000 la proporción de mujeres congresistas ha incrementado significativamente. Y eso ha sido gracias a la ley de cuotas. Sin embargo, la proporción aún ni siquiera llega a 1 a 1. Estamos hablando que para el 2016, por cada 100 congresistas hombres, aún tenemos 38 congresistas mujeres. Una congresista mujer por cada 3 congresistas hombres. Hay una brecha, una disparidad. Y esa brecha y esa disparidad es mucho mayor cuando analizamos el caso de las regidoras y las alcaldesas. Como ustedes pueden apreciar aquí, ha habido una evolución, un cambio. La proporción de regidoras ha incrementado significativamente, pero la de alcaldesas no. Se ha mantenido en el suelo, no ha habido un cambio a pesar de la ley de cuotas. Claro, se ha permitido que las mujeres ingresen a las organizaciones políticas, que participen en políticas, pero una cosa es ingresar y otra cosa es subir al poder, subir, ascender. Algo similar a lo que encontrábamos en las empresas, que muchas empresas dicen que son equitativas porque tienen el 50% de su personal mujer trabajando allí.
Pero cuando analizas la estructura salarial, cuando analizas la jerarquía del puesto, ves que la mayor cantidad de mujeres están abajo, en trabajo operativo. Un factor que ha contribuido a que las mujeres participen activamente en política ha sido la educación. Cuando correlacionamos el nivel educativo con la proporción de regidoras distritales, encontramos una relación positiva. Es decir, mayor nivel educativo de la mujer, mayor posibilidades de que haya más regidoras distritales. Sin embargo, la violencia es un obstáculo. Miren ustedes, lo que pasa cuando correlacionamos la violencia contra las mujeres con la participación congresal. Negativo, disminuye. Y estamos hablando aquí solamente de violencia contra las mujeres en relaciones de pareja. Es decir, la violencia que ejercen la pareja hacia las mujeres que participan en política. Pero nosotros sabemos muy bien que las mujeres no solo son agredidas por sus parejas en política, sino por un sinfín y diversos actores. Y eso vamos a ver. Antes de pasemos lo que es violencia contra las mujeres en la política. Se define como todas las formas de agresión, coerción e intimidación contra las mujeres como actoras políticas, simplemente porque son mujeres. Léase, no hay una motivación política para esos ataques, la motivación es de género. Estos actos van dirigidos no solo a lideresas cívicas, sino también puede ir dirigido a votantes, a miembros de partidos políticos, a candidatas, a representantes electas o a funcionarias designadas. Estos actos de violencia están diseñados para restringir la participación política de las mujeres como grupo y utilizan la dominación y el control para excluirlas de la política. Y esta definición es del Instituto Nacional Democrático, que mencionó la doctora. Usualmente las definiciones de violencia contra la mujer política se centran en lo mismo, actos de violencia y hostigamiento que buscan acortar, suspender, impedir o restringir el ejercicio de derechos políticos de las mujeres. Estos actos de violencia resultan en daños que generan sufrimiento físico, sexual, psicológico de las mujeres. Y puede ser perpetrado no solo por cualquier miembro de su familia, sino de la comunidad o por el Estado mismo. Veamos algunas estadísticas. Estos son elecciones. Este es un estudio realizado en el año 2011, donde se han analizado más de 2.000 actos de violencia electoral en 6 países. Y aquí lo que estamos encontrando es que la mayor cantidad de mujeres agredidas en políticas han sido miembros de partido político o que han estado apoyando a una candidata. Le siguen las votantes. Otro grupo de mujeres agredidas son las candidatas o líderes de partidos políticos, pero también tenemos a observadoras electorales, a trabajadoras electorales, a periodistas mujeres y a agentes gubernamentales. Vemos entonces que la violencia política no solo ataca a las mujeres que participan de política de forma directa, sino también de forma indirecta. Cuando hablamos de violencia contra las mujeres en política, tenemos que hacer una diferencia de la violencia política como un todo, no es lo mismo. Muchos académicos tienden a decir que no existe violencia contra las mujeres en política, solo violencia política. No es necesario diferenciar. Sin embargo, sí es necesario diferenciar porque es diferente, se necesita un enfoque de género para poder ver esas violencias imperceptibles que hay. Cuando usted compara a la violencia en la política con la violencia contra las mujeres en política, lo primero que encuentra es que quienes la ejercen se multiplica en cantidad. Mientras que violencia en política suelen ser opositores o bandas criminales, en el caso de las mujeres suelen ser opositores, bandas criminales, pero también los miembros del mismo partido, familiares y amistades, miembros del Poder Ejecutivo, funcionarios públicos, medios de comunicación, público votante, etc. Las situaciones son distintas y lo podemos ver fácilmente con algunas estadísticas. El mismo estudio que mencionamos hace un instante compara el porcentaje de violencia entre hombres y mujeres. Y observamos que la violencia psicológica es la preponderante contra las mujeres en política. Ese es el tipo de violencia más imperceptible, más escondido, más encubierto y más difícil de detectar. Y es el que menos atrae a la prensa. Lo que más atrae a la prensa son la violencia física extrema, como los secuestros, encarcelamientos, y no lo otro. Cuando comparamos las manifestaciones de violencia contra las mujeres en política dentro de los partidos, según la percepción de cuáles son los tipos de violencia que más ocurren, encontramos un estudio del Instituto Nacional Democrático de este año, en la cual reportan que tanto hombres como mujeres indican que las mujeres son víctimas de violencia de diversos tipos, pero las mujeres principalmente reportan violencia psicológica, amenazas, coerción y acoso sexual.
Cuando hablamos de violencia contra las mujeres en política, hablamos de diversas manifestaciones, de diversas formas de ejercicio. La violencia psicológica es la más encubierta, pero tenemos muchas formas de demostrar de que existe. La violencia física es más fácil de detectar y la violencia sexual es más fácil de encubrir. Miremos estas estadísticas. Estas son estadísticas de violencia contra las mujeres a autoridades regionales. En el caso de Bolivia, donde se empezó a discutir el tema en el año 2000, se encontró en algunos estudios que 57% de las mujeres que habían sido autoridades municipales habían sufrido violencia política o violencia contra ellas en el ámbito político. En el Perú, un estudio realizado por el Centro Flora Tristán encontró que 39% de mujeres elegidas como autoridades regionales, alcaldesas, regidoras, de Lima y Cusco habían sido acosadas políticamente durante su cargo. ¿Y de qué forma? Principalmente mediante acoso psicológico, coacción administrativa, pero tenemos otras formas, que es la difamación sexual, el hostigamiento sexual, difamación patrimonial, difamación intelectual. Las mujeres no son suficientemente inteligentes para ejercer un cargo de autoridad. Difamación intelectual. Control económico. No le dan los recursos para ejercer su función. Amenazas legales. Te voy a denunciar. El problema no solo es con las alcaldesas, las regidoras, el problema llega también a las parlamentarias. Un estudio realizado en 55 parlamentarias de 39 países, en 5 regiones, encontró que la violencia preponderante en ellas es la violencia psicológica. 8 de cada 10 mujeres parlamentarias reportan haber sido agredidas psicológicamente en su ejercicio político. Pero hay otros porcentajes también altos, como la violencia económica, física y sexual. Ni siquiera ser congresista te salva de sufrir violencia política. Y dentro de la violencia psicológica más frecuente para estas congresistas tenemos la humillación sexista, utilizando principalmente redes sociales. Los comentarios obscenos y sexistas en media tradicional, imágenes extremadamente humillantes cargadas de sexismo y obscenidad, amenazas de muerte, violación y golpes y el acoso sexual. Pero cuando hablamos de violencia política contra las mujeres, no solamente hablamos de la violencia que sufren de los contrincantes. Dentro del mismo partido, las mujeres son víctimas también de violencia política por sus colegas. El estudio realizado por el Instituto Democrático Nacional, también en 2018, documenta experiencias en Honduras, en Costa de Marfil, Tanzania y Tunisia. Y encuentra que en estas mujeres que ejercen actividad política, 48% ha sufrido violencia psicológica por parte de sus colegas de partido, 36% de violencia económica, 23% amenazas de coerción, 23% de violencia sexual y 20% de violencia física. Entonces, si hablamos de violencia dentro del mismo partido, ya no podemos hablar de violencia política en general. Hay un fuerte componente de género que tenemos que tener en cuenta. Y la violencia contra las mujeres adquiere diversas manifestaciones según el contexto en el cual ocurre. Miremos estas cifras que se han obtenido de 3 países en el año 2014, en la India, Nepal y Pakistán. Observen ustedes que para el caso de India, que es el azul, las violencias más preponderantes es el abuso verbal, la violencia física y la amenaza. Mientras que en el caso de Nepal, la más preponderante es la humillación pública, afectando la reputación sexual y la violencia emocional. Vean ustedes cómo las manifestaciones de violencia cambian de acuerdo al contexto. ¿Hay factores de riesgo para que las mujeres sufran más o menos violencia política? Las hay. Las mujeres jóvenes, las mujeres que pertenecen a partidos de oposición, las mujeres que pertenecen a grupos minoritarios son más propensas a sufrir violencia política. Y lo podemos encontrar cuando comparamos datos de estos 3 países, en India, Nepal y Pakistán. A pesar que son diferentes contextos, en todos los casos, las mujeres menores de 30 años, nuevas en políticas, de casta social baja y pobres, son las que más violencia política sufren. ¿Y quiénes son los perpetradores? ¿Quiénes ejercen violencia política? Muchos. Dentro de los actores políticos, tenemos a dirigentes de partidos políticos, candidatos electorales, miembros de partidos políticos, partidarios políticos, personal de campaña electoral, milicias partidarias. Dentro de los actores sociales, los mismos votantes, miembros de la familia, parejas o cónyuges, miembros o grupos comunitarios, líderes religiosos, medios de comunicación, empleadores, incluso el gobierno, actores de seguridad estatal, instituciones gubernamentales, funcionarios, etc. Y los perpetradores también varían de acuerdo al contexto.
Comparemos India, Pakistán y Nepal. Observen ustedes cómo en India las mujeres son más atacadas por miembros de otros partidos políticos y por miembros de su mismo partido político. Mientras que en Pakistán las mujeres son más atacadas por grupos religiosos, porque están yendo contra la religión natural donde la mujer pues no es cabeza de su hogar, ¿no? Los perpetradores de la violencia también cambian en función del momento en el cual están ejerciendo sus derechos políticos. En el momento preelectoral, electoral o postelectoral la situación cambia. Veamos estas estadísticas obtenidas en el año 2017-18 en Honduras, en el periodo postelectoral. En el caso del periodo postelectoral, las mujeres encuestadas han sido agredidas principalmente por la Policía Militar y la Policía Nacional. ¿Y cuál es el costo de la violencia contra las mujeres en política? No lo sabemos. No lo sabemos, solo tenemos algunos datos e información general. Pero estar en política tiene un costo muy alto para las mujeres. Y muchas congresistas lo dicen, algunas dicen, si tuviera un carácter más débil me habría rendido, debemos resistir y persistir. Por eso el término para las mujeres que sufren violencia política es sobreviviente de violencia, no víctima de violencia. Demasiada violencia, si pudiera retroceder en el tiempo no estaría de acuerdo en ser candidata a diputada. ¿Qué consecuencias trae? De los pocos estudios que existen encontramos que afecta a su salud emocional y física. 66.7% indica que ha tenido problemas de estrés serios, 46% miedo por su seguridad y 38% indica que ha tenido incapacidad para cumplir sus deberes o expresar libremente su opinión. Y el problema no es eso, el problema es que aún tenemos una fuerte carga cultural que obliga a que las mujeres estén en el espacio privado, en el espacio reproductivo, en el hogar. Incluso muchas mujeres que están entrando en política, que están en política, no pueden vencer esa presión cultural. Miren estos conflictos que hay entre las creencias público-privado en Asia. Mientras que en los 3 países de India, Pakistán y Nepal, entre el 94 y 100% de mujeres dicen que tienen derecho a participar en política electoral, hay un 53% de mujeres políticas en India que dice que la familia de la mujer debe decidir si ella puede participar en política electoral. 45% en Pakistán y 21% en Nepal. Y hay un gran porcentaje, 92% de Nepal, que dice que la mujer no debe ignorar sus responsabilidades domésticas, incluso si es candidata elegida. Lo mismo que en Pakistán o India. Eso genera un fuerte conflicto, un sobrecosto, un trabajo. Si revisamos las encuestas de uso del tiempo, vemos que las mujeres dedican 26 horas más promedio, en el caso de Perú, a actividades no remuneradas como el cuidado de la familia, el cuidado de los hijos e hijas, el cuidado doméstico, más que los hombres. Y si sumamos ese tiempo al tiempo que las mujeres trabajan fuera del hogar, comparando hombres y mujeres, las mujeres trabajan 9 horas más promedio que los hombres en todo. Eso les trae un costo en agotamiento, en estrés, en muchas cuestiones. Y en la vida política es más complicado todavía. ¿Qué otras consecuencias han reportado? La violencia contra las mujeres en política hace menos probable que las agredidas se presenten para una reelección y hace que dejen sus cargos políticos más rápido, socava la democracia. Algunos estudios realizados en Suecia, Australia y Reino Unido han demostrado que la violencia contra las mujeres en política es disuasiva para las futuras mujeres. Es decir, las jóvenes ya no quieren participar en política, lo piensan 2 veces. Saben que van a sufrir mucho ahí, saben que hay un gran costo que van a tener que pagar. Y lo que les he presentado aquí solo son pincelazos de lo que hay, porque no tenemos todavía información sistemática. Aún las definiciones de violencia en las mujeres en política son muy ambiguas, no están estandarizadas. No tenemos mediciones precisas por países. Falta un análisis para entender por qué está ocurriendo, cómo está ocurriendo y cómo podríamos prevenir y evitar. Nosotros somos conscientes que los partidos políticos pueden hacer mucho para prevenir este tipo de violencia. Sin embargo, existen normas, existen planteamientos y propuestas. Una de ellas es la del Instituto Nacional Democrático, muy interesante, que se ha publicado este año. Pero necesitamos más información, necesitamos saber qué funciona, qué no funciona, cuánto cuesta eso, qué beneficios, qué impacto va a traer para la sociedad. Necesitamos también saber cuál es el impacto multinivel de la violencia contra las mujeres en políticas. Por ejemplo, nosotros hemos hecho estudios de costos país para saber cuánto es el impacto que trae la violencia contra las mujeres a la economía nacional. Acabamos de terminar uno en Paraguay y hemos encontrado que la violencia contra las mujeres afecta no solo a la mujer, sino a sus hogares, a las empresas donde trabaja, al gobierno.
Y lo que encontramos es que lo que el gobierno cree que está gastando para prevenir y atender la violencia contra las mujeres es esto comparando con todo el costo invisible que no está observando. Este tipo de estudios de costos son necesarios porque nos permite tomar decisiones políticas. Y hay un gran vacío, un gran campo. Y como Universidad de San Martín de Porres nos sentimos ahora en la obligación de seguir investigando en las organizaciones políticas y ver cómo podemos crear mecanismos de prevención de la violencia contra las mujeres en las políticas. Porque una democracia sin una participación equitativa entre hombres y mujeres no es democracia, es cualquier otra cosa. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Vara. Carla, quisiera que nos hicieras unas reflexiones sobre toda esta estadística, esta data que nos ha proporcionado el profesor Vara, que es un, como digo, investigador que arrancó en esos estudios del ámbito empresarial y que ahora quiere avanzar hacia la violencia en digamos, en el ámbito político hacia la mujer. Sí, efectivamente, y me parece muy interesante los planteamientos finales que hacía de qué nos hace falta, porque definitivamente hay un reconocimiento hoy en día más que en años atrás de que efectivamente las mujeres somos objeto de violencia, de muchos tipos de violencia, entre ellos hablemos de la política, ya que tenemos a varias representantes de lo público acá. Y el qué hay que hacer me parece muy interesante, y además aquellas personas que trabajamos desde el ámbito de la cooperación, creo que son iniciativas que deberíamos asumir porque nos ayudan a poder encontrar el camino para irlo disminuyendo. Porque si bien es cierto que uno puede tener un diagnóstico muy detallado, como efectivamente la encuesta y los datos que has tomado lo dicen, hay muchas más prácticas que se disminuyen mostrando el efecto que eso tiene. Y hay algo que yo siempre repito cuando estamos en talleres o en foros o en conferencias similares a estas, que cuando las mujeres hemos obtenido el voto, no hemos pedido que a los hombres se les quite el voto. Es sumar derechos, y cuando tú sumas derechos, lo que construyes es un ambiente de mejor calidad de vida para todos y para todas. Entonces creo que el poder tener estudios que determinen con mayor precisión cuál es ese costo, cuáles son las consecuencias específicas, nos ayudaría mucho a tener un mapa de acción más completo, con una mejor distribución. Y aquí hay un caso interesante y la vamos a escuchar hablar posteriormente, que es una representante de un partido político cubano, y como nosotros siempre le decimos a los y las cubanas que ellos podrían estar aquí sentados como cualquier representante de gobierno si pudieran hacer disidencia activa política en su país. En el caso de la representante que está hoy aquí por el Partido Cuba Independiente y Democrática, que ya va a tener tiempo para ella misma contar de los hechos de los cuales son objetos y que no les permiten representar en lo público abiertamente sus intereses, llama la atención y quisiera vincularlo a los datos que diste de esos países, porque el gobierno cubano ha hecho mucho énfasis en que en las instituciones, en los organismos de protección y defensa de derechos humanos internacionalmente reconocidas, por ejemplo Naciones Unidas, se les reconozca y se les aplauda porque hay un 53% de mujeres dentro del Parlamento cubano. Y no tienen ustedes por qué conocer cuál es la estructura de las elecciones con bastantes restricciones que sí efectivamente existen en Cuba. Pero brevemente, para que entiendan después por qué ese número no necesariamente es representativo de mayores derechos para las mujeres que viven en Cuba. Y es que hay unas elecciones de primer nivel que ocurrieron el año pasado, que son las elecciones a las asambleas de nominación. Esas elecciones
bueno, están enmarcadas dentro de un contexto de opresión y de limitación para quienes quieren postularse, y pesa mucho más para las mujeres inclusive. Esas elecciones se hacen en cualquier día de la semana, a muy altas horas de la noche, lo cual limita que las mujeres que quieren participar puedan asistir. Generalmente, las personas que están elegidas, y eso es otro tema que quiero dejar como en el plano político, pero que quisiera que lo distingamos porque no aparece a veces Cuba en ese reflejo de la discriminación política en contra de la mujer, porque se dice, bueno, ellos tienen un 53% de parlamentarias. ¿De dónde sale ese 53% de parlamentarias? En esa asamblea de nominación, que es la base, digamos, más elemental en relación a la aproximación con sus comunidades. Ninguna mujer disidente es electa, tampoco ningún hombre, pero mágicamente cuando interviene algo que se llama comisión de candidaturas, que para que ustedes más o menos tengan la semejanza, es el instituto electoral en sus diferentes fases regionales, ellos tienen la posibilidad allí de designar a quienes van a ser los candidatos y las candidatas. De allí comienzan a surgir mujeres de la nada, porque hay un objetivo político específico, que es que se reconozca, por ejemplo, que el Estado cubano, en medio de todas las crisis y las limitaciones, tiene una apertura hacia el equilibrio y la igualdad de género. Y mágicamente comienzan a aparecer mujeres, ese 53%, y eso no solamente ocurre en Cuba, y por eso quisiera que toda esta reflexión de datos sirva para entender que aunque haya un aumento y un reconocimiento, hay una voluntad política que se debe implementar. A mí particularmente siempre me preocupan las intenciones y los lemas cuando no hay una capacidad de implementarlo. ¿Y qué es lo que ocurre? Que ese 53%, y vuelvo al caso de Cuba, no se refleja nunca en políticas que garanticen la igualdad y el equilibrio de género en la realidad que viven las cubanas. Hay un aumento de la violencia generalizada en contra de las mujeres, y eso no solamente pasa en Cuba, pasa en otros países donde no discutamos ya la cuota de género, donde definitivamente la cuota de género ha sido beneficiosa. Hay sus detractores, cada vez menos, pero en muchos países hay mujeres que solo han llegado gracias a la cuota de género. Sin discutirla, debemos entender que hay gobiernos, sobre todo los de corte autoritario, que a veces diseñan sus discursos llenos de la inclusión cuando realmente eso no tiene una cara en políticas públicas y en beneficios reales. Y yo quisiera llamar la atención sobre eso, porque también debe haber una sociedad civil organizada, activa, que es realmente el contrapeso de los gobiernos en decir, un momento, tú dices que tienes este número, pero yo no veo que eso se refleje en políticas públicas que nos permitan que realmente haya un mayor equilibrio y definitivamente mayor igualdad. Y no solamente políticas públicas, sino legislaciones que nos favorezcan a todas. Entonces, creo que esas ideas, y las vamos a tomar como parte de lo que pudiéramos hacer, que es profundizar sobre esos costos, porque eso nos ayudaría a trazar un camino más realista, más concreto, con ideas más sanas y además como menos aterradoras para los hombres, porque aquí hay un tema, y es que esto no es solamente de nuestro, esto es algo en donde si no tenemos a los hombres como aliados, no los vamos a conseguir. Y esto se trata de un mundo de todos y de todas, no se trata de una contienda, ni de perder poder, sino de ganarlos todos de manera equilibrada. Entonces yo creo que
Yo me quedaría con estas últimas propuestas porque me parece muy interesante el poder trabajar en ello para formular ideas e iniciativas desde eso. Le agradecemos, Carla, por las reflexiones. Algunos comentarios finales, profesor, sobre lo que ha expresado Carla Velázquez desde su perspectiva del NDI, la visión política hemisférica finalmente, porque el NDI tiene presencia en todo el hemisferio y bueno, a nivel mundial incluso. Yo creo que estamos aquí frente a un gran reto. Es algo muy similar a lo que pasó en las empresas. Cuando las mujeres ingresaron a las empresas a trabajar, se las vio como una amenaza. Nos quitan el empleo a los hombres, nos distraen, ¿no? No nos dejan trabajar porque su belleza y todo, la sexualizamos, ¿no? Son objetos que nos distraen. Y se generó mucho debate académico, siglos, no estamos hablando de décadas. Sin embargo, las necesidades sociales, la guerra, las crisis, las recesiones, hicieron pues que las mujeres entren al trabajo. O sea, en realidad nunca les abrieron las puertas, sino que no había más. Y ellas tuvieron que asumir su función productiva laboral. Y tenemos muchos casos así, ¿no? Paraguay, el mismo Estados Unidos. El asunto es que ya cuando las mujeres estuvieron dentro de la empresa, se encontró dos cosas interesantes. Una de ellas es que el que la mujer participe de forma activa, productiva dentro de la empresa, hacía que la empresa sea más productiva. Es decir, hoy en día tenemos datos como que si las mujeres comparten de forma pareada o equitativa las altas direcciones, esas empresas tienen 44% más de retorno de capital, solo por la diversidad en la toma de decisiones. No es porque las mujeres sean más o menos que los hombres, no, sino que la diversidad hace que estas empresas sean más productivas. Y eso me lleva a reflexionar sobre un concepto que se podría trabajar dentro de política, que es la productividad política. Yo creo que muchos, en política, si empezamos a medir todos en términos de productividad, es decir, hasta qué punto representan y están cumpliendo su función representativa, la calidad de las normas que sacan, su función pública en general, cuantificarlo, sería un avance importante, porque ahí demostraríamos cómo la violencia que existe y está escondido por ahí, no sabemos realmente mucho, está afectando la productividad política de las mujeres. Revisar muchos estudios cualitativos del tema, encontramos pues que las mujeres no las dejan ejercer su función, no les asignan el presupuesto que merecen, no les dan la seguridad que necesitan, están luchando contra la corriente para ejercer su función política. Me pregunto cuál sería la calidad del Estado si es que tuviesen la posibilidad de ejercer su función sin esa resistencia. En términos políticos ganaríamos muchísimo en términos de Estado. Entonces, desde la empresa, que nosotros trabajamos mucho, podríamos aportar ese enfoque de productividad política y los costos de la violencia contra las mujeres en política hacia su productividad política. Porque cambiaría radicalmente la forma de ver el problema y nos demostraría que luchar contra la violencia hacia las mujeres en política no solo es un problema relacionado al derecho humano, claro, eso nadie lo discute, pero lamentablemente usted lo ha dicho, se llenan las bocas, ¿no?, de los discursos con grandes, hermosos, elocuentes palabras, pero en la práctica no funciona, no hay un ejercicio real. Pero cuando ya empezamos a medir, a controlar, damos más herramientas al electorado, damos más herramientas. Imagínense ustedes si tuviéramos ranking de productividad política, nosotros como electores tendríamos una facilidad objetiva de poder elegir. Ya no le daríamos tanto caso a que si ella se acuesta con tal o se acuesta con cual, que si es una mala madre porque abandona a su esposo y a sus hijos por dedicarse a la política, no gobierna su casa y quiere gobernarnos a nosotros, o esta calabaza que nos va a dirigir está bonita pero que no hable, ¿no? O sea, todas esas son comentarios misóginos, son comentarios que nacen de una cultura patriarcal, machista, pero que van a mantenerse firmes mientras no lo desestabilicemos. Y una forma de desestabilizar es la economía. Una forma de transparentizar y volver el verdadero problema es mediante la economía. Un ejemplo puntual. Yo siempre hago la misma pregunta. Si juntáramos todos los tipos de violencia en el mundo, guerras, terrorismos, homicidios, violencia contra las mujeres, violencia contra los niños, y los costeamos, ¿cuál sería la violencia más cara para la humanidad? Casi todos y todas me dirían, pues la guerra y los terrorismos todos juntos. No es cierto. Ya el Instituto Copenhague lo ha hecho en el año 2015, el Copenhague Consensus, y ha encontrado que
La guerra, todas las guerras y todos los actos de terrorismo juntos representan menos del 1% de los costos mundiales de violencia. El 43% de los costos mundiales de violencia lo asumen las mujeres, la violencia contra las mujeres en relaciones de pareja. ¿Pero por qué es tan caro? Porque es crónico, porque es invisible y porque se mantiene y genera un costo invisible que no se está detectando. Cuando cambias y lo pones en números, las prioridades también cambian. Las prioridades también cambian. Le agradecemos muchísimo, Carla. ¿Quieres hacer un comentario? Algo que quería, que tiene mucha relación con lo que acabas de mencionar, es que además tenemos un desafío entre todos y todas, que es la reconstrucción de lo que entendemos por poder. Cuando vemos la crisis de poder que existe en este momento en el mundo, vemos que cada vez existen más liderazgos. No quisiera entrar en el tema del populismo, pero sí de una línea bastante autoritaria. Cuando tú determinas quiénes ejercen ese tipo de poder, son hombres. Y yo creo que es parte de la obligación de los hombres y de las mujeres que vivimos la política, que sentimos la política, que estamos comprometidos con el mejor futuro de cada uno de nuestros países, de reconstruir las expresiones que hemos aprendido hasta ahora del ejercicio del poder. Porque las mujeres lo que hemos hecho hasta ahora es reproducir el poder que aprendimos y que estaba construido por los hombres. Creo que el reconstruirlo entre todos y todos va a hacer que tanto los hombres como las mujeres desarrollemos nuevas formas de ejercer el poder para que al final de cuentas eso se exprese en una sociedad más igualitaria, más productiva, más pacífica, más generosa, más horizontal. Entonces no es solamente, es que estamos corriendo una carrera en una pista que no nos sirve, en una pista que diseñaron otros. Y el rediseñar esa pista, ese camino, no solamente nos va a corresponder a nosotros, nos va a corresponder sí hacerlo, pero con ustedes también. Y yo creo que el que tengamos estos espacios de reflexión va a ayudar a eso, va a ayudar a la conciencia de que esto no es un tema de mujeres que quieren el poder a juro y que son malhumoradas y que esa serie de connotaciones negativas que tienen que ver mucho sí definitivamente con ignorancia y que cada vez va viendo uno más alejadas. Me alegra que sea en la universidad donde se dé este espacio de reflexión, porque yo creo que en las mujeres y en los hombres jóvenes definitivamente radica gran parte de la responsabilidad de reconstruir ese concepto del ejercicio del poder. Hay que definitivamente cambiarlo. Agradecemos al profesor Aristides Vara, agradecemos a Carla por esta introducción general. Ahora, a partir de esta reflexión, vamos a entrar a una reflexión mucho más al detalle, mucho más directa, porque en esta segunda etapa vamos a tener la presencia de candidatas al proceso electoral municipal, bajo la moderación de Marisol Perestillo, que es profesora de esta casa de estudios también, y con la presencia de una dirigente política cubana, que también nos va a contar su experiencia. Así que les agradecemos por haber hecho este marco introductorio y queremos escuchar ahora las propuestas que nos van a hacer las candidatas y, como digo, la presidenta del Partido Político Cubano. Muchas gracias. Gracias. Hacemos... Bueno, muchas gracias. Vamos a iniciar esta segunda parte. En ella vamos a contar con 4 mujeres que hacen política. 3 de ellas son candidatas a regidoras en el proceso municipal nacional que se avecina el 7 de octubre y una de ellas es una política cubana. Nos parece interesante en esta comparación de ejercicio político en democracia y en un ejercicio político en un país como Cuba, que podamos aprender esto que distingue a la Cátedra Perú, que es la posibilidad de dialogar, la posibilidad de intercambiar opiniones, la posibilidad de disentir siempre con respeto. Este espacio entonces
se ha generado para poder escuchar a mujeres de distintos partidos, compartir con nosotros lo que las lleva a hacer política, cuál es la oferta política que le ofrecen a la ciudad de Lima en este caso, pero también cómo es que ser mujer contribuye a este ejercicio político y qué es lo que eso significa para el compromiso que asumen desde ya al postular acompañando a distintos candidatos o candidatas. De otro lado, Sara nos contará y compartirá con nosotros su experiencia del Partido Cuba Independiente y Democrática y las dificultades que encuentra para el ejercicio de la política en las condiciones en las que ya han sido descritas por Carla en la primera etapa. El tiempo para nuestras candidatas es de 7 minutos, van a poder tener una primera presentación, Sara va a tener 8 minutos y medio y luego las 3 candidatas van a poder hacer un cierre expresando en realidad lo que ellas deseen, y si Sara quisiera hacer algún otro comentario, por supuesto, también puede hacerlo. Está con nosotras Marta Moyano. Marta ha sido congresista de la República, ha sido regidora provincial de Lima Metropolitana y actualmente trabaja en el Ministerio de Trabajo. Fiorella Inés Cáceres, de Democracia Directa. Marta Moyano es de Fuerza Popular. Fiorella, de Democracia Directa, es estudiante de Derecho de esta casa de estudios y tiene 18 años, así que no solamente es la cuota mujer, sino también la cuota joven, y la felicitamos por ese compromiso con la política. Y Andrea Lanata Dentone es del Partido Popular Cristiano, asesora legal de Cubo Properties, abogada por la Universidad de Lima, secretaria departamental de la Mujer de Lima y actualmente regidora distrital por el Partido Popular Cristiano. Sara Cuba, del Partido Cuba Independiente y Democrático, es delegada provincial del Partido Cuba Independiente y Democrático, tiene 6 años dirigiendo las actividades del partido en la zona central de Cuba, es delegada y asesora del Sindicato de Trabajadores de Cuba en la provincia de Villa Clara. Que sin más, vamos a dar inicio en el orden en que están sentadas y luego lo haremos exactamente al revés. Entonces, empezamos con Fiorella. El principio fundamental del feminismo es la igualdad de la potencialidad mental y de la habilidad para el trabajo del hombre y la mujer. Igualdad, como ya lo hemos visto, probada irrefutablemente por la historia y hasta por la somera observación de la vida diaria, por cuya identidad de personalidades es de absoluta justicia que sean iguales ante la ley, libertándose a la mujer de la forzosa y muchas veces tiránica y cruel tutela del hombre, que ningún derecho tiene a ejercer supremacía en la pareja humana. Sabias palabras de María Jesús Alvarado en 1911, grandiosa mujer peruana, considerada la primera feminista en Iberoamérica, a quienes sus ideales la llevaron a la prisión e incluso luego hasta el exilio. Hoy deseo expresarles este discurso en memoria de la ya mencionada María Jesús Alvarado, por su discurso de feminismo en 1911, en memoria de Zoila Aurora Cáceres, quien tuvo un papel fundamental en el primer debate parlamentario en la Asamblea Constituyente de 1932, y también en memoria de Magda Portal, por su principal y importante rol como militante en el inicial Partido Aprista Peruano, escribiendo ya a favor del voto femenino desde 1928. Porque estas mujeres fueron un importante antecedente para el periodo sufragista que nos dio voz política y ciudadana por primera vez en el Perú. Muy buenas noches a todos y todas. Para mí es un honor estar el día de hoy frente a ustedes. Agradezco mucho a mi universidad, a Marisol, a la señorita Andrea y a NDA. No lo conocía, pero es un placer saber que hay organizaciones a nivel mundial trabajando para las mujeres en política, en la sociedad y a nivel económico. Mi nombre es Fiorella Cáceres, como ya se mencionó, tengo 18 años, soy candidata a regidora de Lima Metropolitana por el Partido Democracia Directa. Y teniendo en cuenta la temática que hoy nos reúne, gobierno regional, gobierno municipal, mujer y política, es importante dar a conocer algunas de nuestras propuestas para la población femenina. En primer lugar, nosotros como partido hemos identificado que la violencia de género es el principal problema que aqueja a las mujeres de nuestra ciudad. Es por ello que hemos establecido soluciones a largo y a corto plazo. En las soluciones a largo plazo vamos a trabajar en la prevención, que se va a basar fundamentalmente en la educación, porque cuando seamos gobierno vamos a pedir que se obedezca la ley de descentralización que encarga a las municipalidades, a los gobiernos regionales, poder educar a su población.
En este orden de cosas vamos a implementar el curso de educación cívica, haciendo un énfasis en la educación en valores para que se respeten a todos por igual, sin importar raza, sexo ni condición económica. Además, implementaremos también el curso de integración familiar dictado para niños y niñas, dejando atrás la errónea metodología que se tenía de dictarle este curso solo a niñas. Y entre las soluciones a corto plazo, pondremos a cada una de las autoridades metropolitanas y municipales a favor de las víctimas de violencia de género, para que en colaboración con la Policía Nacional del Perú, los ministerios correspondientes y el Poder Judicial puedan auxiliar y hacer justicia para las víctimas de violencia de género. En segundo lugar, consideramos al acoso sexual callejero como uno de los indicadores de inseguridad ciudadana, ya que las mujeres no solo nos sentimos inseguras en las calles porque nos roben, sino también porque se nos toque o porque se nos acose en las calles. Es un problema que la sociedad ha normalizado, que nos lancen piropos o sentirnos halagadas por personas que no nos conocen y que creen que tienen el derecho a hablarnos o a decirnos adjetivos, a calificarnos, como si nosotros fuéramos, no sé, sus amigas, su familia, ningún derecho. Es por eso que tenemos una propuesta como medida de emergencia. En horas puntas estableceremos o habilitaremos vagones del Metro de Lima y unidades del metropolitano exclusivamente para mujeres, como medida de emergencia, hasta poder habilitar en cada unidad y en cada vagón de estos dos servicios de transporte las medidas de seguridad necesarias para poder contrarrestar ese tipo de actos. Además de capacitar debidamente a nuestras autoridades para que puedan saber cómo responder si es que se presentan algún tipo de acoso en el tren o en el metropolitano. Para finalizar, las mujeres de la lista de Lima de Democracia Directa y también de las distritales nos comprometemos firmemente a trabajar con la RENAMA, Red Nacional de las Mujeres, Autoridades y Regionales del Perú, para garantizar verdaderas condiciones equitativas en el acceso a nuestra participación política en el escenario de toma de decisiones. Ahora bien, hablaré un poco sobre mi trayectoria política, que como entenderán es bastante corta. Recién tengo 18 años. No hay mucho que decir, siempre fui una chica preocupada y sobre todo enamorada de mi país, del país en el que vivo. A medida que iba pasando el tiempo me he dado cuenta que habían muchísimas cosas por hacer. No me gustan los que me gobiernan, reniego de quienes me gobiernan, siento que no me representan, evidentemente porque nunca he ejercido mi derecho a sufragio. Precisamente son esas próximas elecciones regionales y municipales mi debut en las urnas, por decirlo así. Pero fue la misma historia del Perú y personas increíbles, todos los peruanos, las peruanas, mi familia, amigos, personas como Enrique Cornejo, nuestro candidato para la alcaldía de Lima, Lucho Jiménez, nuestro teniente alcalde, que me hicieron entender que si yo quiero cambiar algo, soy yo la persona que debe pararme y hacerlo, porque nadie más lo hará por mí. Es así que son mis propios deseos por una ciudad mejor, para mí, para ustedes, para cada uno de ustedes, que me hacen estar hoy frente a ustedes, asumiendo el reto más grande que la vida me ha puesto en 18 años. Muchas gracias. Muchas gracias, Fiorella. Vamos a darle un fuerte aplauso a Fiorella. Muchas gracias. Vamos a dar la palabra a Andrea. Bueno, antes que nada, buenas noches con todos y agradecerle a Marisol por estar acá con nosotros. Como bien dijo, yo soy Andrea Lanata, represento al Partido Popular Cristiano y bueno, presentando a nuestro alcalde es Alberto Bengolea. Y podría decir que nuestro plan de gobierno lo que trata de enfrascar es una frase muy simple que viene a ser lo que es una Lima feliz. Que tal vez para muchos sea una palabra que la relaciona a su día a día y tal vez para otros digan, pero ¿qué viene a ser una Lima feliz? Y con eso yo les pregunto, ¿qué les causa el tráfico día a día? ¿Qué les causa las colas en los hospitales? ¿Cómo se sienten cuando en vez de llegar a su casa a una hora normal llegan a las 11 y sus hijos están dormidos? ¿Cómo se sienten cuando están en una calle y no tienen una vereda donde caminar? O cuando se suben al transporte público y sencillamente no hay espacio, o hay acoso, o les roban algo. ¿Cómo se sienten cuando sencillamente no son escuchados por sus autoridades?
al menos yo me siento infeliz, me siento impotente, me siento enojada, me siento furiosa, me siento con una desesperanza terrible y con no mucha vida en el futuro. Eso es lo que queremos cambiar en el Partido Popular, el líder actual, Alberto Bengolea. Queremos devolverle a los ciudadanos la felicidad, queremos devolverles tiempo mejorando todo el sistema de buses, todo el sistema de transporte público. Queremos mejorar la educación de nuestros hijos, queremos mejorar los temas de salud para que la gente pueda recobrar su felicidad en esta ciudad. Yéndonos más un poco al tema de mujer, que es lo que hemos venido a hoy en día, para eso concretamente se pueden tomar 2 acciones, que es trabajar de manera multisectorial con el Ministerio de Mujer, con el Ministerio del Interior, con la policía y fortalecer lo que vienen a ser los centros de emergencia de la mujer y las de MUNAS, que son los que están más cercanos a nosotros como gobiernos locales. Y como desde Lima articular todo esto en los diferentes niveles, en los diferentes municipios que se manejan. Para esto la municipalidad cada gobierno local tendría que entregar un local para que la persona pueda, para que todos los municipios puedan tener su comuna, que viene a ser la defensoría de los niños, de la mujer, de los adolescentes. Esas son más o menos nuestras principales propuestas. Gracias, sí, porque estoy como que... En lo que viene a ser directamente el tema que nos trae hoy, lo que viene a ser la mujer. Queremos fortalecer porque lo que principalmente se tiene que buscar es la igualdad. Y para tener igualdad en las mujeres, como bien se ha mencionado en las exposiciones anteriores, lo que se busca es que la mujer pueda cumplir con su proyecto de vida, no solo por un tema de tal vez felicidad, sino por un tema económico. Está comprobado que para que una mujer pueda cumplir su proyecto de vida necesita, por ejemplo, si te quieres presentar en la política, recursos económicos. Porque si no tienes de dónde sacar dinero para tu campaña, no te puedes presentar a la política y no puedes hacer cambios en tu comunidad. Para eso necesitas antes que nada educación, un trabajo y apoyo familiar. En casos estés casada, tengas hijos, como viene a ser mi caso. Yo soy madre de familia, tengo 2 niños y tengo felizmente un esposo maravilloso que me apoya para poder estar acá hoy en día. Porque sabe que mi sueño siempre ha sido servir a mi país. Empecé trabajando en ONGs, fundé una ONG para trabajar con niños en diferentes zonas del Perú y de Lima, como viene a ser Huaycán, como viene a ser Huancavelica, en Yillinta. Y lo vengo haciendo ahora desde la política porque me di cuenta, como también lo ha dicho Fiorella, que la única forma de cambiar nuestro país es nosotros poniéndoles la camiseta y estando ahí, por más que tenga un costo, como bien lo han mencionado antes, súper alto, en tema de acoso, en tema de poder participar, en tema también de lo que pierdes tú a la hora de dar tu tiempo como servicio con tu familia y con tus hijos. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Andrea. Vamos a invitar a Marta Moyano. Marta, por favor. No, gracias, Marisol, qué gusto volverte a ver. Yo creo que lo importante de estas, digamos, espacios y lo importante de ser mujer y participar en política es que sí tenemos capacidad de diálogo. Y es que las mujeres lo hemos desarrollado intrínsecamente, ¿no? Y como tenemos capacidad de diálogo, sabemos además que cualquier propuesta que tengamos no es contra la otra, sino es para fortalecer la propuesta de la otra o para complementarla. Por eso me siento feliz, ¿no?, de poder estar en espacios como estos. Ustedes saben que yo soy fujimorista, saben que yo vivo en Villa El Salvador. Como mujeres fujimoristas, Marisol, señoras y señores, vivimos violencia en el año 2000, desde el año 2000, cada día. A mí me dibujaron en una pared con la cara del perro cancerbero. A nosotros, a muchas mujeres nuestras, nos dijeron geishas. Nos llamaron, bueno, lo más bonito que nos dijeron fueron las Martas, porque éramos 3 Martas, ¿no? Eso es lo que vivimos nosotros en violencia política como mujeres. Pero hay algo que las mujeres en política tienen, es que esto nos fortalece más, nos da más fuerza. Pero hay otra fuerza de la que algunas sacamos de algún lugar. Yo la he sacado de un distrito, de una capacidad organizativa que tienen las mujeres en el Perú, que son aquellas que están organizadas en las organizaciones sociales de base. Esa capacidad que tienen las mujeres en este programa de complementación alimentaria
Aún los gobiernos no hemos descubierto, los gobiernos locales, los gobiernos regionales y también el Ejecutivo, menos el Ejecutivo, no han descubierto la capacidad que tienen, que esa fuerza no la estamos realmente usando o potenciando para hacer los trabajos de erradicar la violencia contra la mujer. Esta fuerza es la que debemos usar. Esta fuerza de estas organizaciones que además ellas mismas son violentadas, pero que encuentran en estos espacios una forma de construir su empoderamiento. Se empoderan. No solamente están preparando el alimento, como muchos incluso hasta las han cuestionado, sino que son espacios de empoderamiento, de construcción de sus propias vidas, de retomar sus vidas. Esta fuerza que no estamos en realidad reconociendo o tomando, nuestro partido, el Fujimorismo, Fuerza Popular, quiere trabajar nuevamente con esta fuerza y enfocarlas. Desde ahí, con ellas, empezar a trabajar todo lo que tiene que ver con el trabajo de empoderamiento de las mujeres, pero básicamente con experiencias ya concretas. Una es la posibilidad de que podamos capacitar mujeres con experiencias que se llaman orientadoras legales. Estas mujeres, que son agentes comunitarios en distintos distritos, recordemos que hay la facilidad entre el municipio y la ciudadanía para trabajar con ellos. Ellas deben ser formadas, ¿no? Capacitadas para que orienten, no sé, en las cuadraturas, empecemos a organizarlos a nivel distrital para que hagan un trabajo de orientación, de prevención de la violencia familiar, porque además en los distritos todos se conocen, ¿no? Por lo menos sabemos, y ellas mismas además. Estamos planteando la construcción para aquellas que que van a hacer una denuncia policial, y sabes, Marisol, y todos sabemos que cuando una mujer va a hacer una denuncia fue porque ya fue violentada muchos años. Ya fue muchos años violentada y tomó una decisión de ir a la comisaría. Ahí es donde se inicia el ciclo, ¿no es cierto?, de la reivindicación o de la defensa de las mujeres. Entonces queremos hacer las casas refugio, que nosotros le llamamos la Casa Esperanza, que tampoco es algo nuevo, hay experiencia de eso. En esas casas refugio, la relación del municipio con las casas van a tener directamente una relación con esas casas refugio para reportar la denuncia de alguna mujer que no debe regresar al domicilio, porque regresan al domicilio porque no hay capacidad de detención, ¿no es cierto? Y no hay capacidad de dónde ubicar a estas mujeres. Esa es la propuesta, y que además en cada distrito, y he estado tratando de revisar y me comprometo a seguir revisando, pero he encontrado en algunos países que existen las fiscalías de la mujer o familiar municipales. Aquí hay otra estructura, por supuesto, con el Ministerio Público, pero es importante que en cada distrito tengamos una fiscalía distrital para estos temas de violencia familiar o de violencia contra la mujer. Las estadísticas nos han dicho cosas muy horrorosas, pero lo triste es que solamente cuenta aquello que se reporta, aquello que se ha ido a denunciar y a consignar. Bueno, ahí está la tarea de los gobiernos municipales, está la tarea de las abogadas que están acá con nosotros, está la tarea de la universidad, Marisol. La universidad no solamente tiene que albergar, capacitar, obviamente, formar a los jóvenes que están acá, sino la universidad debe tener un compromiso con la comunidad para ir allá, trasladar la universidad allá, a esa fuerza organizativa de esas mujeres. Esta universidad, espero que así sea San Martín o las universidades, porque ya lo hicimos una vez con la Garcilaso, es otra experiencia, existen. Se trasladaron los profesores hacia allá y hicimos una escuela de un solo ciclo, ¿no? Pero no se pudo continuar, y estas mujeres aprendieron a formarse, a capacitarse y a desarrollar un espacio de emprendimiento que eran sus banquitos de mujeres, ¿no? Eso se puede desarrollar con los municipios y lo vamos a hacer. Y nosotros, bueno, cada uno tiene que hacerse su cherry, ¿no? Nosotros los fujimoristas hemos demostrado a lo largo de estos años que lo que hacemos, lo que decimos, lo hacemos. Y a veces
No lo hemos dicho, pero lo hemos hecho. Porque es importante que las cosas se plasmen, son cosas muy concretas, no es nada de otro mundo que se pueden hacer con los gobiernos locales, los gobiernos regionales, por supuesto, con las regidoras. Muchísimas gracias, se me acabó el tiempo. Muchas gracias. Después de haber escuchado a 3 mujeres que están empeñadas en representarnos políticamente a través de distintos partidos, de Fuerza Popular, Marta Moyano, de Democracia Directa, Fiorella Inés, del Partido Popular Cristiano, Andrea, todo esto en democracia, con altas, con bajas, con necesidades de reformas, pero en democracia, al final, queremos invitarlas a ustedes y a todos los presentes a escuchar a Sara, para que entendamos las dificultades de una mujer haciendo política en una sociedad como la cubana. Sara. Bueno, buenas noches y agradezco que me hayan invitado a participar en este evento. Como ya se ha hablado aquí de la democracia, Cuba es un país que presume ser democrático. Yo participo, pertenezco con mucho orgullo a un partido opositor, el Cuba Independiente y Democrática, del cual soy delegada en la región central, en la provincia de Villa Clara. Recientemente, en estos momentos, Cuba está transitando por una reforma constitucional a raíz del cambio de gobierno y, como ya comentó Carla, el 53% de delegados a la Asamblea Nacional del Poder Popular son mujeres. Pero estas mujeres no representan como tal a la mujer cubana. Estas mujeres representan a instituciones estatales solo por el hecho de cumplir con las cuotas. No defienden el interés de la mujer cubana que trabaja día a día, que tiene que enfrentarse a disímiles de problemas desde que se levanta hasta que se acuesta. En mi caso, soy opositora al gobierno y he vivido momentos terribles. De hecho, gracias a Dios, puedo decirlo abiertamente, pude estar aquí hoy porque no me permitieron salir del país en el momento que me invitaron a participar en otro evento. En estos momentos también, al llegar al aeropuerto, me tuvieron detenida durante 1 hora, 15 minutos antes de despegar el avión, me permitieron salir. Y como yo, otra colega mía cubana que está aquí también, que ha sido víctima de la represión, no sabría cómo explicarle la situación de nosotros las mujeres en Cuba. En Cuba existe la Federación de Mujeres Cubanas, FMC, que fue fundada con el objetivo de la igualdad y la emancipación de la mujer. En un momento determinado se abogaba porque todas las mujeres éramos iguales. Hoy en día, en pleno casi que siglo XXI, la discriminación y la desigualdad de la mujer predomina en Cuba, principalmente con la mujer opositora, porque desde un principio de la oposición éramos pocas, pero nos hemos ido uniendo y hemos ido creciendo y ya somos una fuerza grande que el gobierno nos teme. No sé si han escuchado las Damas de Blanco, son unas mujeres súper valientes que son víctimas día a día de la discriminación. Por otro lado, estamos abogando por la violencia hacia o contra la mujer, tema que en Cuba no se toca. La violencia contra la mujer en Cuba se ha naturalizado. De hecho, dentro de la Constitución de la República y el Código Penal no aparece nada que sancione al agresor cuando ocurre un hecho de feminicidio. Y les quiero agradecer las experiencias que he tenido con estas mujeres aquí en el Perú y les prometo llevar a Cuba cómo la mujer peruana se empodera y crece. Nosotros necesitamos ese empoderamiento y Dios quiera que todas las mujeres cambien la mentalidad y defiendan sus derechos. Muchas gracias. Muchas gracias.
Bueno, antes de darles unos minutos adicionales a las candidatas, reflexionar un poco sobre lo que significa para nosotros la vida en democracia. Y creo que escuchar a Sara de alguna forma nos da perspectiva, ¿no? Porque podemos pertenecer a partidos distintos, tener opciones políticas distintas, pero todas queremos una Lima diferente, ¿no? Una Lima donde se pueda transitar con tranquilidad, con seguridad, y podemos unificar todas nuestras propuestas, nuestras maneras de entender cuál es el camino correcto para que esta Lima sea distinta y trabajar juntas. Finalmente ganará un partido, los limeños decidirán por una persona o por otra, algunas de ustedes serán representantes ante el gobierno municipal, así lo deseo, pero lo importante es que nos demos cuenta, más allá de esta coyuntura electoral, primero que tenemos una democracia que debemos defender. Segundo, que podemos participar libremente en elecciones y poder disentir respetándonos, sin caer en el insulto ni en la diatriba. Y tercero, que tenemos que trabajar también con solidaridad para fortalecer las democracias en todos los países de América y no olvidarnos de Cuba, que está ahí presente como una herida sangrante, siempre recordándonos que nos hemos acostumbrado y que así como se ha normalizado la violencia contra la mujer, se ha normalizado también la dictadura en Cuba y seguramente si seguimos así normalizaremos la dictadura en Venezuela y en Nicaragua. Entonces las peleas son peleas en la casa, pero son peleas en la casa grande también. Entonces vamos a dejar a nuestras amigas. Marta, por favor, ¿tienes 3 minutos? Sí. Bueno, sí. Primero, lo que decía Marisol es cierto, ¿no? Primero, nuestra solidaridad con las mujeres cubanas, con las mujeres que están luchando contra una dictadura, porque eso es una dictadura en Cuba, y también las mujeres venezolanas que están luchando contra esa dictadura. No sé cuál es peor, bueno, creo que la de Venezuela, porque estamos recibiendo cada día mujeres con sus familias en Perú y Perú es hartamente solidario, ¿no? Además es un país guerrero que pasó por momentos muy difíciles como el tema del terrorismo y todos lo sabemos y que todos lo hemos tenido que enfrentar. Para nosotros la democracia no es cada 5 años alguien puede ir a ejercer su voto, sino que para nosotros la democracia es llevar el Estado allí donde nunca llegó. La democracia para nosotros es que los pueblos tengan pistas, que tengan veredas, que el derecho a la vivienda no sea vulnerado, ¿no? En Lima las casonas se caen y nadie se entera qué está pasando dentro de esas casas. Para nosotros eso es democracia. Para nosotros democracia es llevar la salud allí donde nadie puede acceder a una posta médica. Las mujeres en las zonas altoandinas y en la selva tienen problemas, dificultades, incluso para atención. Las mujeres afro se mueren generalmente de preeclampsia cuando van a dar a luz y nadie toma nota de esto. Entonces, para nosotros la democracia es eso, llevar el Estado donde no está, ¿no? Donde nunca llegó el Estado. Eso significa democracia para mí, para los fujimoristas, para Keiko, para Dieter, que es el candidato, muy buen candidato para nosotros, porque maneja muy bien el criterio municipal. Pero nosotras también queremos hacer que los municipios se humanicen, que los municipios practiquen esta concepción, el principio subsidiario que la Constitución le da a los municipios en relación a los ciudadanos. Esa es la tarea. Y las mujeres que ya tenemos experiencia y que en esta larga lucha, nuestra larga tarea por reivindicar el trabajo de las mujeres para el Perú, no es el trabajo de las mujeres para las mujeres, sino es para el Perú, eso hay que tenerlo claro. Hay mujeres que han sido, hace un momento han estado hablando del maltrato político. Keiko Fujimori hasta ahora sigue siendo violentada políticamente. La dibujan, la insultan, la maltratan cada día hasta ahora. Y estamos en democracia, ¿no? O sea, ¿qué cosa significa la democracia? La democracia no significa que yo pueda insultarte en cualquier momento que yo quiera, sino significa que yo pueda discrepar contigo y que además podamos entendernos y que además podamos también conciliar opiniones. Como esto, como lo podemos hacer las mujeres y lo sabemos hacer las mujeres, yo invoco a eso, que jamás perdamos esa capacidad del diálogo que siempre tenemos las mujeres. No importa, podemos discrepar, pero podemos salir después a decirnos, oye,
ya pues, ¿qué pasó? ¿No? Hay que juntarnos para hacer las cosas que se deben hacer, porque nuestras propuestas no se confrontan, sino más bien se complementan, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Martita. Muchísimas gracias. Andrea. Bueno, yendo por la línea de lo que han dicho acá estas amigas, es importante defender nuestra democracia, ¿no? Y es importante tener una democracia sin corrupción, porque la corrupción genera un alto costo a nuestro país. Esa frase de roba pero hace obra, creo que ya no va con esta generación. Creo que es algo que no podemos permitir, no nos podemos dar el lujo de permitirnos eso. O sea, está comprobado que un 2% del PBI se va en corrupción, y eso viene a ser, si lo ponemos en cifras un poco más aterrizadas, viene a ser 700 colegios muy bien puestos para nuestros hijos, vienen a ser 300 más hospitales, vienen a ser 200.000 puestos más de trabajo para los jóvenes hoy. Entonces creo que es importante como mujeres, y creo que es importante como ciudadanos, que tengamos mucho en cuenta esto y veamos por quién votamos en esas elecciones, ¿no? Hagamos nuestra tarea, estudiemos, veamos qué partidos están limpios, veamos qué candidatos tienen una trayectoria limpia. Por ejemplo, siempre he sido una persona que he seguido mis valores en todo lo que hago, y siempre las personas con las cuales he ido en mi lista las he investigado y he verificado que sean personas de mi confianza. Alberto Bengolea es una persona de mi confianza, tiene 40 años de trayectoria donde no se le puede sacar una sola cosa en temas de corrupción ni nada sucio. Tiene ya tiempo como en el Congreso, se nota que ha trabajado por el deporte, por los jóvenes, y creo que lo haría muy bien desde la Municipalidad de Lima con su grupo, que poniéndolo, como lo podemos ver y viendo un poco el tema de la mujer, en la lista es casi paridad y intercalado. Se puede ver, es más, yo soy la cuarta de la lista, se puede ver hombre, mujer, mujer, hombre. O sea, estamos bien representadas ahí, ¿no? Y creo que así es como se tiene que ver, no solo en leyes, ordenanzas o lo que pueda decir un candidato de la boca para afuera, sino demostrarlo empezando con una lista, que es una muestra simple, una fotografía de cómo quiere tener su gobierno. Un gobierno de hombres y mujeres de la mano trabajando juntos para poder tener, lo que decía bien el profesor, que es una diversidad, para poder tener también todos los puntos de vista puestos ahí. Entonces yo creo que nosotros, el PPC, nos vamos más por ese lado, ¿no? Una Lima feliz, una Lima sin corrupción, para poder utilizar de mejor manera nuestros recursos, para sentirnos más representados como peruanos y volver a confiar en lo que viene a ser la política, porque hoy en día política es casi igual que corrupción, y eso a mí me afecta en lo personal, porque yo he entrado a la política para servir, no para que me llamen corrupta, no para que me acosen, como viene a suceder a veces en las redes sociales. Y he encontrado en mi trabajo como regidora estos últimos 4 años que se puede hacer mucho. Hemos hecho una ordenanza en el municipio de San Isidro, apenas entramos, para sancionar el acoso sexual en las calles, con un importe de una OIT como multa, que es algo bastante fuerte. Entonces, son acciones concretas lo que se tiene que ver, lo que se tiene que tomar en cuenta para poder realmente cambiar nuestro país y tener a mujeres que nos representen, ¿no? Ser valientes, porque uno tiene que ser valiente para salir a la política y ponerte a ti y a toda tu vida personal como algo público, porque al final las personas lo toman así. El hecho de que tú entres en política significa que ahí eres una persona pública y creen tener el derecho de poder ingresar a tu vida privada y llamarte con nombres los más atroces que me han tocado, porque no es mi primera campaña. Yo ya he estado como regidora 4 años y la última campaña me presenté al Congreso y fue una campaña muy dura donde recibí adjetivos de todo tipo, pero sigo acá porque creo que sí podemos cambiar, porque creo sobre todo en los niños y en la juventud de este país. Y voy a luchar por ellos porque yo quiero que mis hijos tengan un Perú diferente y quiero que mis hijos tengan una política diferente y sepan que estar en política no es algo malo, porque tú puedes realmente hacer el cambio. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Andrea. Bueno, vamos a cerrar con Fiorella. Te felicito, Fiorella, por la audacia de asumir esta responsabilidad a los 18 años. Así que muchos éxitos, por favor. Muchas gracias. Definitivamente ha sido bastante enriquecedor poder escuchar a mis compañeras. Esperemos compartir el Consejo Municipal para llevar a Lima adelante. Y definitivamente mi solidaridad con las mujeres cubanas y con Cuba en general. Me siento muy afortunada después de haber escuchado a Sara, porque en este país aún pues existe, a pesar de todos los problemas que hay, estamos en democracia, por más duro que sea. Nos duele a todos los peruanos ver todos los días en televisión audios, videos y una serie de cosas que realmente perjudican al espíritu de uno cuando quiere hacer política y, al menos en mi caso,
cuando quiero hacer política desde tan joven. Dos cositas. Hablar un poco sobre lo que se expuso en el bloque anterior, el acoso político. En el Perú existe una gran deficiencia normativa en cuanto al acoso político. El Estado no impulsa la investigación de nuestra realidad social y política para tener un concepto propio de lo que es el acoso político, porque este se adapta a las realidades de cada país. En segundo lugar, mencionar lo que decía Andrea. Solamente 13 de todos los distritos que hay en Lima han aportado algo hacia, la lucha contra el acoso sexual callejero, que es un delito, está tipificado en el Código Penal. Entonces, los demás distritos, los demás alcaldes, las demás autoridades, ¿qué están haciendo realmente por apoyar a las mujeres? No estamos hablando de un problema que se dé una vez a las 500. El 89% de las mujeres entre 18 y 25 años sufren de acoso sexual callejero todos los días. Todos los días, señores. Entonces, Enrique Cornejo y la lista de Lima de Democracia Directa se compromete específicamente a luchar por eso, como ya lo he mencionado, con soluciones de largo y corto plazo, educando a nuestros niños, incentivando el respeto hacia todos y hacia todas. Porque solo así podremos vivir en una Lima mejor, en una Lima que tenga un ambiente realmente agradable, y no como en la Lima que vivimos ahora, tan agitados, tan de mal humor, sin respetarnos el uno al otro. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Sara, Sarita, para que cierres, por favor. Bueno, y vamos a retomar el tema de Cuba porque sé que hay muchos que les interesa el tema de la mujer en la política en Cuba. Nosotros las mujeres, en el caso nuestro de la parte de la oposición, estamos limitadas a participar en las elecciones a las que llega el pueblo, porque el pueblo cubano, y me disculpan, llega hasta el momento que se eligen a la nominación de candidatos. Hasta ahí el pueblo participa directamente en las elecciones. A estas elecciones las mujeres y los hombres de movimientos opositores en Cuba, que existen muchos, no nos permiten participar. Participamos bajo riesgo, pero se nos prohíbe participar, nos ponen vigilias para que no salgamos de la casa y por hecho, de hecho no tenemos ni derecho a que nos elijan. Por otra parte, la oposición en Cuba está siendo en estos momentos víctima de una represión terrible. Tanto jóvenes como adultos, los jóvenes principalmente, están volcándose a reclamar nuestros derechos, porque todos estamos abogando por una democracia, que no existe democracia en Cuba. Estamos limitados a todos los derechos que tenemos como cubanos, como seres humanos, se nos limitan en Cuba. Estoy muy agradecida de poder participar en este evento y me llevo muchas experiencias que intentaremos llevarlas a cabo en Cuba. Muchas gracias. Muchas gracias, Sara. Bueno, queremos agradecer a todos por su presencia e invitar a David Kunza, que es el director de la Cátedra Perú, para que les dé las palabras de cierre. Sí, el micrófono. Bueno, como Cátedra Perú hemos estado muy complacidos de escuchar a los representantes de los partidos políticos que han estado presentes acá, que han expresado la visión de la mujer en esta campaña electoral, sus expectativas, sus planes de gobierno y las propuestas que nos hacen a los ciudadanos de Lima de cómo creen que tenemos una sociedad más integrada, más humanitaria, más justa y más participativa hacia todos. Agradecemos a la delegada cubana, a la miembro del Partido Político Cubano, porque para nosotros, claro, creemos que la democracia es un derecho, ya está ganada, es casi natural, no pensamos que podemos tener otro escenario, pero creo que es importante ver cómo situaciones tan cercanas como Cuba, que es una isla con tanta tradición,
sigue capturada por una dictadura. Han pasado años, han pasado gobiernos, han fallecido personajes, pero sigue capturada por una dictadura, y eso no debe ser como un buen ejemplo de qué tipo de liderazgos no debemos mirar, ni esperar, ni seguir, porque tenemos el ejemplo de lo que está pasando en Venezuela y en Nicaragua. Entonces creo que es importante a veces escuchar ese tipo de mensajes, de diálogos que nos ayudan a reflexionar que dentro de nuestras discrepancias, errores, debilidades como democracia, tenemos que conservarla y sostenerla. Solo les hago una reflexión para que piensen cómo el rol de la mujer siempre a veces no es tomado en cuenta, pero es muy importante para los propios hombres. Hoy estamos escuchando escándalos de audios entre personajes, pero piensen si hay alguna mujer involucrada en los audios y se dan cuenta que no. Curiosamente no hay ninguna miembro relevante del Poder Judicial hasta ahora, del Ministerio Público hasta ahora, o de algún gremio que sea mujer que aparezca directamente involucrada, hablando, diciendo, comentando en los audios. Recordemos que cuando se incorporó a la policía de tránsito, que era la labor más sencilla, se decía que no te detenga una mujer policía, a ella no le puedes dar coima, te vas a meter en aprietos. Entonces, revaloremos eso de la mujer, veamos que la mujer tiene una imagen aquí en la sociedad, en una sociedad a veces patriarcal, a veces machista, pero en que reconoce que hay valores que la mujer los ha preservado con mucha firmeza, que es su integridad. Y nuestra universidad está muy complacida de poder haber recibido este evento, haber escuchado a nuestra moderadora, que es también miembro de esta casa de estudios, haber escuchado a una alumna o exalumna alumna de esta casa de estudios, y a políticos con más experiencia. Los esperamos, de otra manera vamos a hacer una siguiente cátedra sobre este tema en Arequipa, porque nuestra universidad tiene una filial en Arequipa el día jueves de esta semana, y confiamos que podamos, a través de los partidos, hacer una siguiente cátedra mucho más electoral con jefes de planes de gobierno para escuchar sus debates, para escuchar sus propuestas para Lima y para la ciudad. Muchísimas gracias en nombre de nuestro rector, José Antonio Chang Escobedo, que está fuera del país por temas de trabajo, y agradeciendo también las facilidades que nos ha prestado el decano de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, el padre Leulia. Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias. Y les hacemos entrega de los certificados de participación a todas nuestras invitadas. Muchas gracias.